Saludos y bienvenidos a un nuevo video del canal JP Workshop. El día de hoy decidí probar estas tecnologías de streaming y todo esto de videojuegos, y por eso es que les traigo este clasicazo Super Nintendo llamado Top Gear. Como el nombre lo sugiere y como vamos a ver más adelante, básicamente es un videojuego de carreras que, como ya mencioné, fue para la Super Nintendo. Como pueden ver, dice que salió en el año 1992, y el juego como tal consiste en ir ganando las diferentes carreras, los diferentes circuitos que nos presenta el videojuego, para seguir desbloqueando países y por ende nuevas competiciones. Tal como pueden ver, les mencioné, juego de carreras de pantalla dividida, permite dos jugadores simultáneamente, no hay que esperar a que un jugador corre y después se corre el otro como algunos otros videojuegos de la época. No. Y este videojuego, a criterio personal, sí es un poco avanzado para su época. En fin, vamos a explicarles ahora un poco sobre las características que tiene el juego como tal. Como pueden ver, esta es la pantalla principal del videojuego. Les ofrece aquí la opción para cambiar de 1 a 2 jugadores. Aquí nos permite a nosotros acceder al menú del nivel. Como pueden ver, son 3 niveles con diferente dificultad. No exactamente dificultad en la jugabilidad, sino que en realidad lo que tiene difícil es la cantidad de obstáculos en las pistas, digamos vallas, rocas, etcétera. A decir verdad, y a criterio personal, yo lo juego así, no porque sea malo o porque no quiera estar capeando objetos, sino porque en realidad el juego pues, es de carreras, no es de ir capeando, esquivando obstáculos. Si quisiera esquivar obstáculos, agarro mi vehículo, voy a cualquier carretera del país y empiezo a esquivar los huecos para tratar de no dañarme. En fin. Muy bien, esta parte de country o de país básicamente lo que nos permite a nosotros es manejar lo que es el guardado y el cargado de las partidas. Esto lo hacemos por medio del famoso sistema de password. Una vez que ustedes terminan un país, el juego les va a generar un password y ustedes deben, en aquellos tiempos, anotarlo en un lapicito y un papel, anotar un lápiz y tener el lápiz y papel a mano y apuntar el password que les daba, porque si se pasaba la pantalla, se jodieron. A no ser que volvieran a pasar toda la pantalla y les diera eso. En fin. El día de hoy vamos a empezar el juego y por ende vamos a empezar en este país de Estados Unidos. Muy bien. Una vez ya explicado los sistemas del juego como tal, vamos a proceder a iniciar. Vamos a poner nuestro nombre por acá. Una vez llegamos, agregamos la información de nuestro nombre de jugador, voy a explicarles algo así rápidamente sobre las transmisiones, que sí, en este juego es un poco realista en ese sentido. Como pueden ver, el juego nos ofrece las dos transmisiones estándar, la manual y la automática. Cada una tiene sus desventajas y sus ventajas como tales. Tal vez las personas que ya son conductores de licencia ya sepan un poco más al respecto, pero en todo caso voy a mencionarlo porque para la fecha muchos de nosotros con los que nos crecimos con este juego simplemente no pensábamos en eso, pero en fin. La transmisión manual nos permite tener un control a nosotros sobre las revoluciones del motor y por ende la velocidad del vehículo. Quiere decir que tal vez de una salida vamos a forzar el motor a que corra un poco más rápido. Eso nos puede salvar unos segundos. Sin embargo, la desventaja de esta transmisión es el hecho de que consume más gasolina. ¿A qué voy con esto? El juego también tiene un sistema de pits que si se te acaba la gasolina o antes de, tienes que parar, y si no paras, te quedas ahí sin gasolina. Ahora vamos a la transmisión automática, que a mi criterio yo la uso, la verdad. Porque si bien es cierto, la desventaja de esa transmisión automática es que no tenemos ese control sobre las revoluciones y sobre la velocidad y estamos sujetos a lo que nos diga el juego, la transmisión automática consume mucho menos gasolina que la transmisión manual. Eso quiere decir que si por alguna razón yo no pude parar a los pits o simplemente fallé, como me ha pasado un montón de veces, puedo jugármela un tiempo más, depende del vehículo, y llegar a la próxima vuelta a los pits sin problema. Sí, porque no puedo echar reversa, entonces estoy ahí eliminado. Yo personalmente uso la transmisión automática por el tema de la gasolina. Aquí en realidad no hay mucho que explicarles, puesto que no estamos utilizando el control como tal para jugar. Entonces paso por ahí. Después voy a comentarles un poco sobre los diferentes vehículos y aquí voy a mencionar algo interesante. Cuando este juego llegó o salió en Japón se llamaba Top Racer. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y por qué menciono ese tema? Cuando llegó aquí a América y Latinoamérica, el juego salió como Top Gear y considero yo que hay algunos problemas de traducción o errores que se pasaron a la versión. Por ejemplo, voy a explicarles el tema de la máxima velocidad de este carro rojo así por encima. Como pueden ver, dice que la máxima velocidad son 235.
textualmente lo dice. Ahora bien, a la hora de la práctica, en diferentes pruebas y carreras que yo he realizado, he visto cómo este vehículo llega incluso a los 400 km por hora. Entonces, mi conclusión es la siguiente. Lo que aparece en pantalla, que dice Max Speed, básicamente podríamos decirlo como la velocidad promedio, porque sí, bajo situaciones normales y sin el uso del nitro, el vehículo sí te genera aproximadamente esa velocidad, si anda a esa velocidad promedio. Ok, una vez explicado esto, ahora voy a explicarles sobre las características básicas de cada uno de los vehículos del juego. Las características básicas de cada uno son 4: velocidad máxima, aceleración, agarre de llantas y consumo de gasolina. Muy bien, ahora voy a explicarles o comentarles sobre cada uno de los vehículos que ustedes pueden ver en pantalla. El vehículo rojo dice que tiene una velocidad promedio, vamos a referirnos así, de 235 km por hora. Esta es la velocidad más rápida, el vehículo con la mayor velocidad del videojuego. Sin embargo, tiene 3 puntos débiles: la aceleración, el agarre y el consumo de gasolina. Como pueden ver, dice que la aceleración es de 6.1 segundos para llegar de 0 a 100, es el más lento de todos los vehículos en aceleración. El agarre a las llantas es muy bajo, y el agarre a las llantas es lo que nos va a nosotros permitir mantener la posición a la hora de tomar una curva, que no sea que nos hagamos para un lado, para el otro y que terminemos estampados en una baranda. Y el consumo de gasolina es el más grande de todos los vehículos del juego. Sí, es un vehículo, es el vehículo más rápido, ocupa un motor más grande, en fin. Pasamos al vehículo morado. Como pueden ver, la velocidad promedio es un poco menor, son 220 km por hora. Sin embargo, tiene un poco más de aceleración que el vehículo anterior. El agarre es igual, muy bajo. Sin embargo, lo compensa a la hora del consumo de gasolina, que el consumo de gasolina es un poco más moderado que el anterior. Pasamos ahora al vehículo azul. Igual la misma velocidad, sin embargo tiene un poco más aceleración de los vehículos que los vehículos anteriores, y tiene mayor agarre de las llantas y el consumo moderado de combustible. Y ahora les presento el vehículo blanco, que a mi criterio es mi favorito y es el que vamos a utilizar para estas grabaciones. Dice que tiene una velocidad máxima promedio de 210 km por hora y tiene la aceleración más rápida de todo el videojuego, 3.6 segundos para llegar de 0 a 100. Sí, tiene la velocidad promedio menor del juego, pero lo compensa con las 3 otras características, lo que es el agarre a las llantas, la aceleración y el consumo de gasolina, que es el consumo más bajo, lo cual nos puede generar ciertas ventajas a la hora de correr en pistas largas. En fin, bueno, una vez ya dicho todo esto, voy a proceder a iniciar la carrera. Como pueden ver, estamos en Estados Unidos, va a ser la primera carrera, específicamente en Las Vegas. 3 vueltas. Vamos a ver cómo nos va. El CPU, el jugador computer, eligió el vehículo morado. Creo que esa es la configuración por default, porque he jugado otras ocasiones y a veces elige el azul, a veces elige el rojo. Curiosamente nunca escoge el mismo que el jugador de arriba escoge. Muy bien, 2 vueltas, estamos en tercero. Nos van bajando los talones y le vamos bajando los talones al rival. ¡Ole! ¿A qué me refiero con todo esto de bajar los talones y eso? El nivel de la inteligencia artificial, por decirlo de alguna forma, del videojuego implica en el nivel del usuario. ¿A qué me refiero? Si somos un usuario que va, como pueden ver en este momento, yo arriba pulseando los primeros lugares, quiere decir que ese CPU va a estar al nivel mío. Va a estar ahí tallando, pulseando y tratando de ganarme. Si yo me quedo dentro de los últimos lugares, no va a estar entre los primeros, pero va a estar ahí también atrasado. Muy bien, como pudimos ver, ganamos, llegamos de primeros en la carrera. Y ahora en la tabla general estamos a 5 puntos del segundo lugar. Empezamos bien este gameplay. Ahora la siguiente pista es en Los Ángeles, igual otras 3 vueltas. Hoy me salí de la pista por un momento. Quite. Comenzamos.
Ay, ay, ay. Ahora está frente, ahora está en un árbol que es estampado. Se me atravesó a mí solo para hacerme la maldad. Puña, qué buena ventaja nos lleva al primer lugar. Si pueden ver en el radar, hay un punto negro. Está el punto blanco, el punto morado que están encima y está el punto negro. Usualmente el primer lugar se identifica con ese punto negro. Sin embargo, ya estamos casi que encima de él también. Ay, yo no pude. Muy bien, ya vemos al primer lugar, se nos está aproximando ahí. Bueno, nos estamos aproximando a él en realidad. Voy a aprovechar y lanzar uno de los 3 nitros que me dan por carrera. Sí, pues son solo 3 y no hay forma de reponerlos. Y hasta la siguiente carrera. Muy bien, estamos ya llegando a la última vuelta, estamos ya llegando a la meta y nos volvieron a pasar por el mismo tira y afloja que les comenté hace un rato. No le voy a dar chance de nada. Uff, 5 milésimas de diferencia. Bien, eso nos deja con 40 puntos en la cima a 10 puntos de diferencia del segundo lugar. Cierre de infarto. Muy bien, la siguiente pista es en Nueva York, Estados Unidos. Estamos igual 3 vueltas. Como podrán ver, esta es la primera pista del videojuego que se desarrolla de noche. Aquí el único punto a tener en consideración así especial fuera de lo común es el tema de la visibilidad. A veces puede que se nos escape una valla o que no aparezca o algo así. Porque por los carros se ven perfectamente, entonces no hay tanto problema. Imagino que eso de las luces del juego, de los vehículos, se encienden solo por estética. Casi me como ese rótulo de la gran manzana. Casi. Vamos a tomar un poco de distancia de los rivales más cercanos. Pues bien, esta es la última vuelta de esta pista. Nuevamente a tomar distancia, porque algo también curioso y parte del mismo tirafloja que les comenté antes, yo puedo ir de primero, que voy a ir siempre a una velocidad inferior a la del jugador de abajo. ¿Por qué? Supongo que para hacer el juego más competitivo, equitativo, no sé, pero a mi criterio es una injusticia. Bueno, esta vez fueron 3 segundos y estamos ahora a 15 puntos del segundo lugar. Prácticamente casi tenemos amarrado el liderato en esta competencia. Muy bien, y esta ya es la última pista de este país, Estados Unidos. Es en San Francisco y como pueden ver son 6 vueltas.
Aquí es importante tener en cuenta lo que les expliqué al inicio, la configuración de gasolina, del vehículo y de las marchas. ¿Por qué? Porque depende de la combinación que ustedes hagan, será o no será necesario que hagan una parada en los pits. Aunque sea recargar 2-3 rayitas de combustible, pero les va a tocar. Ahora veremos si a mí me toca o no. No les voy a decir. Bueno, como pueden ver, esas vallas que están en la carretera es parte de los diferentes niveles de dificultad. A mayor dificultad se van a ir agregando más vallas, más obstáculos y más formas en las que chocar. Muy bien, estamos a 5 vueltas ahora de la meta. Como pueden ver, aquí a la derecha estaban los pits. Quite. Ah, sí, lo que a mí me da chichas pegar contra uno de esos atravesados. Y es gente que ya, por lo menos estos que rebasamos ahí, probablemente sean los últimos lugares. Pero son parte del juego. Wow. Muy bien, faltan 3 vueltas, estamos prácticamente a la mitad de la carrera. Si prestamos atención a los tanques de combustible de mi vehículo y el vehículo de abajo, pueden ver la diferencia de consumo, y esto que el vehículo de abajo tiene un consumo moderado. Como pueden ver, el vehículo de abajo sí se vio forzado a realizar una parada en los pits. Yo por el momento no. Utilicé uno de los nitros para tomar ventaja de distancia con respecto a los rivales. Ay, eso también odio a esta pista. Esa sub y baja que le da. A veces no mide bien uno los vehículos rivales. Muy bien, y como pueden ver, hasta ahora es que nos notifica a nosotros que estamos bajos de combustible, pero ya estamos en la recta final de esta carrera, de esta pista. Listo, primer lugar. Y bueno, amigos, también vamos a esperar a terminar ahí y obtener el password. Básicamente vamos a dejar el video hasta acá. Los invito de paso a que nos sigan en el próximo video, que vamos a seguir jugando de esto. Vamos a continuar ahora en Latinoamérica, y digo Latinoamérica porque el juego dice que es en Sudamérica, pero en realidad hay unas pistas que son en México, entonces no tiene sentido decir que es en Sudamérica si México está allá en Norteamérica, más bien. En fin, como podemos ver, quedamos a 18 segundos de diferencia y estamos a 20 de... Bueno, terminamos de primeros con 80 puntos a 20 de diferencia del segundo lugar. Y bueno, lo que les mencioné de los passwords, cuando ustedes terminen una competición, el juego les va a generar el password, en este caso es Boombug, muy importante tenerlo en consideración para futuros juegos. Me retiro, esto fue Top Gear, mi nombre es José de JP Workshops y los espero en el próximo video.